Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 85. Capítulo 85. Opciones. 3 días después, Seimei recibió la notificación de su ascenso a Chunin. Después de ir al edificio Okage para completar el registro y recibir 2 juegos de chalecos Chunin estándar de Konoha, a partir de ese momento fue oficialmente un Chunin. Al salir del edificio Okage, Seimei se detuvo por un momento y de repente se dijo a sí mismo: ya que estoy afuera, también podría ir a la biblioteca del clan. Me pregunto si mi solicitud ha sido aprobada. Pensó para sí mismo mientras caminaba. Como dice el refrán, no hay reglas sin círculo. En el clan Uchiha, ya fuera una promoción de rango ninja, el despertar del Sharingan o la segunda o tercera evolución del Sharingan, uno podía obtener una oportunidad gratuita de ingresar a la biblioteca del clan. Durante ese tiempo, uno podía leer cualquier libro o pergamino que hubiera en el interior, pero si decidía llevárselo, solo podía llevarse uno. Seimei acababa de ser ascendido a Chunin, había despertado el Sharingan y, no hacía mucho tiempo, incluso había evolucionado a doble Tomoe. Entonces, teóricamente, podría tomar 3 libros o pergaminos de la biblioteca. Por lo tanto, no debería haber ningún problema con su solicitud. Efectivamente, cuando Seimei fue a la biblioteca a preguntar, le informaron inmediatamente que su solicitud había sido aprobada. Entonces, Seimei no perdió el tiempo y de inmediato solicitó entrar. El ninja Uchiha que custodiaba la biblioteca no se negó. Tras examinarlo cuidadosamente, lo dejó entrar. Al llegar a esta enorme biblioteca, Seimei finalmente comprendió lo que significaba tener una base profunda. A excepción de algunas herencias secretas, casi todos los libros y pergaminos recopilados por el clan Uchiha durante el último milenio se almacenaron aquí. Si antes Seimei estaba un poco preocupado por no poder encontrar el ninjutsu que quería, ahora no estaba preocupado en absoluto. Con esta colección, no sería fácil encontrar algunos ninjutsu que pudieran absorber chakra o tuvieran un gran rango de ataque. Sin embargo, los hechos demostraron que no se trataba de un asunto sencillo. Aunque había muchos libros aquí, no estaban ordenados en ningún orden particular. Por lo tanto, no fue fácil encontrar ninjutsu con funciones específicas. Afortunadamente, Seimei tenía un objetivo claro y, con la ayuda del Sharingan, finalmente encontró lo que quería antes de que terminara el tiempo de lectura. Primero fue un ninjutsu de absorción de chakras. La técnica de absorción de chakras. Así es, fue el extraño ninjutsu que el espía ninja del sonido, Akado Yoroi, usó contra Sasuke durante los exámenes Chunin más de 10 años después en la generación de Naruto. Seimei originalmente pensó que era un ninjutsu único creado por Orochimaru. Inesperadamente, lo vio aquí. En ese caso, esta llamada técnica de absorción de chakra no podría haber sido creada por Orochimaru. Este punto también se puede ver en el propio ninjutsu. En primer lugar, los defectos de este ninjutsu eran demasiado grandes. Entre ellos, el mayor problema era que la velocidad de absorción de chakra era demasiado lenta. Tomemos como ejemplo la batalla entre Akado Yoroi y Sasuke. En ese momento, Sasuke ya había sido torturado hasta la muerte por el sello maldito y también había experimentado una batalla bastante feroz. Pero incluso en esta situación, Akado Yoroi no pudo drenar el chakra del oponente en poco tiempo, e incluso fue asesinado al final. Esto fue simplemente demasiado débil. Junto con el requisito de necesitar contacto físico para activarla, esta técnica se volvió completamente inútil. Aparte de intimidar a oponentes más débiles, no tenía ningún valor práctico. Si pudiera tocarte y controlarte por un rato, ¿para qué necesitaría absorber chakra? ¿No sería mejor matarte de un solo golpe? Con la búsqueda de la perfección de Orochimaru, ¿cómo pudo crear un ninjutsu con un defecto tan grande?
Incluso si lo creara, probablemente haría todo lo posible para mejorarlo en lugar de dejarlo así. Seimei supuso que probablemente solo obtuvo esta técnica por casualidad, la estudió un poco y luego se la arrojó casualmente a Kado Yoroi, quien luego la trató como un tesoro. Pero hay que decir que esta técnica realmente podía considerarse un tesoro en sus manos. No había otra razón más que la de que esta técnica contaba con un marco completo y un concepto muy elevado. Y esto significaba que podía aumentar continuamente el límite superior de esta técnica, aumentando su competencia, logrando así efectos que ni siquiera el creador podía imaginar. Al igual que la técnica de reflexión mental. La intención original de crear esta técnica era simplemente ayudar a los ninjas del clan Uchiha a despertar el Sharingan. Pero a medida que lo fue mejorando continuamente, ahora podría desempeñar un papel considerable en la evolución del Sharingan, lo que probablemente era algo en lo que esos creadores no habían pensado. Por lo tanto, no importaba que la técnica de absorción de chakras tuviera defectos. Mientras mejorara su nivel continuamente, estos desaparecerían con el tiempo. En ese momento, tal vez podría usar esta técnica para saquear por la fuerza el chakra de las bestias de cola, y así realizar el sueño del creador. Así es, la intención original de crear esta técnica era convertir el chakra de las bestias con cola para uso propio. Por eso Seimei dijo que el concepto de esta técnica era muy elevado. Desafortunadamente, el efecto del ninjutsu estuvo lejos de las expectativas y finalmente se volvió inútil. Reflexionando sobre sus pensamientos, Seimei miró el segundo libro. Lo que quedó grabado allí no fue ningún ninjutsu, sino algunas ideas sobre el desarrollo de una naturaleza de segundo chakra. Sí, Seimei planeó comenzar a desarrollar una naturaleza de segundo chakra después de haber cultivado la liberación de fuego. Técnica del fuego del sabio Fénix a la perfección. Y ya había fijado su objetivo, que era liberación del viento. Para esto, también reservó su tercera opción para un ninjutsu de liberación del viento llamado liberación del viento. Gran avance. Aunque este era solo un ninjutsu de rango C, su poder estaba fuertemente correlacionado con la cantidad de chakra introducido. Siempre que la habilidad del lanzador fuera lo suficientemente fuerte, su cobertura podría alcanzar por completo varios cientos o incluso miles de metros cuadrados, y su poder no debía subestimarse. De esta manera, podría compensar sus deficiencias en los métodos de ataque a gran escala. Así es, Seimei no encontró el liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego y el liberación de fuego. Gran destrucción de fuego que esperaba en la biblioteca. No sabía si estaban escondidos en algún rincón o se los había llevado Madara Uchiha. En cualquier caso, no los vio. Y esta fue también una de las razones por las que se estaba preparando para desarrollar liberación viento como su segunda naturaleza. Tras guardar los 3 libros, Seimei no se quedó más tiempo. Tras revisarlos un poco, salió de la biblioteca y regresó directo a casa. Sentado en la sala de entrenamiento, Seimei recordó los arreglos de la aldea. Según el aviso, tendría aproximadamente un mes para descansar. Un mes después, regresaría al campo de batalla de Rain Country. Obviamente, el pueblo dejó deliberadamente algo de tiempo para que ellos, estos chunin recién ascendidos, mejoraran su fuerza. Desde este punto de vista, la situación en la línea del frente no debería haber llegado aún al momento más crítico. De lo contrario, y mucho menos dejándoles tiempo para mejorar su fuerza, se consideraría bueno que no se les empujara hasta el límite. Pero pase lo que pase, siempre era bueno tener un mes de descanso. Dio la casualidad de que también tenía varias habilidades que estaban a punto de mejorar. Este mes le bastó para mejorar aún más su fuerza. Con esto en mente, Seimei dejó de pensar en ello y se volvió para comenzar su entrenamiento. Capítulo 86. Capítulo 86. Un mes después, de nuevo a bordo. El tiempo vuela como una flecha y en un abrir y cerrar de ojos ha pasado un mes. Una noche. Terrenos del clan Uchiha. En un campo de entrenamiento. Seimei completó rápidamente una serie de sellos manuales, abrió la boca y exhaló una gran ráfaga de llamas.
Estas llamas se dividieron y se condensaron en el aire, formando finalmente cientos de pequeñas bolas de fuego parecidas a semillas de bálsamo. El Sharingan en las pupilas de Seimei giró, y estas bolas de fuego, siguiendo su voluntad, se dispersaron y se estrellaron contra la docena de grandes árboles que los rodeaban. Bum, bum, bum. Se escucharon una serie de explosiones sutiles. Las bolas de fuego impactaron los árboles, dejando agujeros carbonizados del tamaño de un puño. Mirando estos agujeros, Seimei asintió con satisfacción, pensando para sí mismo. Como era de esperar, después de que estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix se actualizara al nivel 4, tanto su plasticidad como su poder aumentaron significativamente. Anteriormente, en el nivel 3, al usar el estilo fuego, técnica de fuego del sabio Fénix, tenía que escupir las bolas de fuego una a una. Aunque la velocidad no era lenta, aún había algunas fallas. Y esto le dio al enemigo espacio para esquivar. Ahora, con estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix actualizado al nivel 4, comenzó a abordar las transformaciones de forma y naturaleza del chakra del atributo fuego. El primero le permitió exhalar el chakra estilo fuego de una sola vez, luego dividirlo y condensarlo, controlando finalmente todas las bolas de fuego para atacar simultáneamente. A medida que acortaba el tiempo que tardaban las llamas en condensarse y tomar forma, las posibilidades del enemigo de esquivarlas serían cada vez menores. Y esto podría lograrse simplemente continuando con la práctica de la habilidad del estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Este último hizo que las bolas de fuego que dividió fueran más agresivas. En el pasado, aunque las bolas de fuego causaban un área de daño mayor al impactar los árboles, en términos de potencia, no eran tan fuertes como lo son ahora. Ahora bien, aunque estas bolas de fuego solo podían crear agujeros del tamaño de un puño, la alta temperatura y los efectos explosivos que contenían representaban una amenaza mucho mayor para las personas que antes. Se podría decir que esta única habilidad había aumentado significativamente su fuerza. Sin mencionar que en el último mes, sus otras habilidades también habían mejorado considerablemente. Panel. Con un pensamiento, Seimei abrió el panel de competencia. Al momento siguiente, apareció la familiar pantalla azul claro. Nombre: Uchiha Seimei. Edad: 11 años. Físico: 9. Espíritu: 11. Chakra: 5610, 610, 91, 06, 21, Limaje. Sharingan, 2 Tomoe, 1, 5354, 5000, habilidades. Técnica de refinamiento de chakra. Nivel 4, 510, 2000, nivel 4, 792, 2000, estilo de fuego. Gran bola de fuego técnica. Nivel 2, 65, 500, estilo de fuego. Sabio Fénix técnica de fuego. Nivel 3, 710, 1000, nivel 4, 75, 2000, estilo de fuego. Fuego de dragón técnica. Nivel 2, 35, 500, técnica de parpadeo corporal. Nivel 3, 511, 1000, nivel 3, 870, 1000, técnica de clon de sombra. Nivel 0, 5, 100, técnica de absorción de chakras. Nivel 1, 1, 200, técnica de curación. Nivel 1, 65, 200, nivel 2, 10, 500, genjutsu. Técnica de mirada de serpiente vinculante. Nivel 3, 2, 1000, nivel 3, 355, 1000, genjutsu. Sharingan. Nivel 2, 65, 500, nivel 2, 420, 500, técnica de reflexión del corazón. NVL5, 446, 5000, NVL5, 1181, 5000, Kenjutsu estilo Konoha. LV4, 520, 2000, LV4, 1460, 2000, Kenjutsu estilo Uchiha. LV4, 1, 2000, LV4, 1205, 2000, Shurikenjutsu. Nivel 4, 350, 2000, nivel 4, 1620, 2000, control de chakras.
nivel 3, 220.000, nivel 3, 405.000, 3 técnicas básicas. Nivel 3, 0, se pudo ver que durante el último mes, además de subir de nivel el estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix, la técnica de curación también se había mejorado del nivel 1 al nivel 2, con efectos de curación mejorados. Además, Body Flicker Technique, Genjutsu. Binding Snake Blade Technique, Genjutsu. Sharingan, Konoha Style Kenjutsu, Uchiha Style Kenjutsu y Shuriken Jutsu habían mostrado mejoras significativas. Especialmente Body Flicker Technique y Genjutsu. Sharingan, la competencia de uno había alcanzado el nivel 3, 870.000, y la del otro había alcanzado el nivel 2, 420.500, ambos a solo un paso de subir de nivel. Fue una lástima que el año siguiente tuviera que partir para regresar al campo de batalla en la Tierra de la Lluvia. De lo contrario, su fuerza podría haber mejorado aún más. Negando con la cabeza para sus adentros, Seimei dirigió su atención a las dos técnicas de esgrima. Tras un mes de práctica, su dominio había aumentado considerablemente. Lamentablemente, aún no habían logrado abrirse paso. Así que, incluso si quisiera acelerar la evolución de su Sharingan, no podría. Pensando en la evolución del Sharingan, Seimei miró la sección del linaje. Sharingan, 2 Tomoe, 354, 5000. Al ritmo actual, se necesitarían al menos 15 meses más para que su Sharingan evolucionara a 3 Tomoe. Esto para él era absolutamente inaceptable. Afortunadamente, ya había aprendido la técnica de absorción de chakras. Una vez que regresó al campo de batalla y encontró oportunidades de extraer chakra de algunos enemigos para complementar el suyo, la cantidad de chakra que podía utilizar aumentaría. En ese momento, al dedicar todo este chakra a practicar la técnica de reflexión del corazón, la velocidad de evolución de su Sharingan se aceleraría naturalmente. Además, existían el Kenjutsu estilo Konoha y el Kenjutsu estilo Uchiha. Aunque aún no habían alcanzado su máximo potencial, tampoco estaban lejos de alcanzarlo. Una vez que lograron abrirse paso y desencadenaron un aumento en su atributo físico, aumentando aún más la cantidad de chakra disponible diariamente, la velocidad de evolución de su Sharingan se volvería aún más rápida. Fue una lástima que no pudiera ver ninguna esperanza de que su técnica de reflexión del corazón y su técnica de refinamiento de chakra subieran de nivel a corto plazo. De lo contrario, la velocidad sería aún más rápida. Olvídalo, uno no debe morder más de lo que puede masticar. Vamos paso a paso. Murmurando para sí mismo, Seimei cerró el panel y continuó practicando estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, junto con varias otras técnicas de ninjutsu y genjutsu. Después de la puesta del sol, regresó a casa. Comió algo para llenar su estómago y luego reanudó su entrenamiento. Durante el último mes, esta había sido básicamente su vida. Además de comer, dormir y descansar, dedicaba el resto de su tiempo a cultivar. Durante el día, practicaba ninjutsu, genjutsu y kenjutsu en el campo de entrenamiento, y por la noche, trabajaba en avanzar en la evolución de su Sharingan en casa mientras acumulaba chakra para el entrenamiento del día siguiente. En resumen, no holgazaneaba ni un instante. Aunque la vida era relativamente monótona, era bastante gratificante. Varias horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Era tarde en la noche. En la sala de entrenamiento. Seimei abrió los ojos, bostezó, luego abrió el panel y miró la cantidad de chakra que se mostraba en él. 9106 puntos. Sintiendo que su cuerpo había llegado a su límite, Seimei dejó de circular la técnica de refinamiento de chakras, se lavó la cara brevemente y regresó a su dormitorio. Unos momentos después, se oyeron unos suaves ronquidos mientras Seimei se quedaba dormido. La noche transcurrió sin incidentes. Al día siguiente, madrugada, el cielo estaba tenuemente iluminado. Después del desayuno, Seimei llegó a la plaza frente al edificio Okage. Desde la distancia, vio a Uchiha Shisui. Durante el último mes, había visto a Shisui ocasionalmente en el campo de entrenamiento e incluso había entrenado con él en Kenjutsu varias veces.
Aunque no eran muy cercanos, tampoco eran desconocidos. A Seimei le gustó bastante la personalidad de Uchiha Shisui. Aunque a veces podía ser idealista, al menos no llegaba a los extremos como lo hizo Uchiha Itachi más tarde. Por supuesto, también era posible que presenciar la muerte de Uchiha Shisui ante sus ojos fuera lo que llevó a Uchiha Itachi al extremo. Pero, independientemente de eso, Seimei no aprobó sus acciones al masacrar a todo el clan. Sin embargo, desde que llegó a este mundo y heredó la identidad de Uchiha Seimei, disfruta de los beneficios. Capítulo 87. Capítulo 87. Agenda oculta y emboscada. Después de esperar aproximadamente media hora, cuando todos habían llegado, un Jonin de Konoha dio un paso adelante. Seimei reconoció a esta persona. Era Tanigawa Maki, la supervisora de su segundo examen Chunin hace un mes. Él era el capitán de su misión actual, guiándolos de regreso al campo de batalla en la Tierra de la Lluvia. Aplauso, aplauso, aplauso. Tanigawa Maki aplaudió. Después de atraer la atención de todos, dijo: algunos de ustedes han bajado del campo de batalla en la Tierra de la Lluvia, y algunos van allí por primera vez, pero, en ese momento, su mirada recorrió a la multitud y su voz de repente se volvió extremadamente seria. Pero, ya sea lo primero o lo segundo, espero que obedezcan absolutamente mis órdenes en los próximos días. ¿Lo entiendes? Todos se miraron y respondieron al unísono: ¿sí? En este viaje, aparte de Tanigawa Maki, una auténtica Jonin, las únicas otras figuras de combate de alto nivel en el equipo eran 3 Jonin de Tokubetsu. El resto eran Chunin o Genin. Naturalmente, nadie se opondría a su petición de seguir sus órdenes. Además, él era el capitán designado por el pueblo, y se suponía que debían obedecer. Sin embargo, Seimei sintió que algo andaba mal. Parecía que algo que desconocía había ocurrido tras bastidores, lo que obligaba a Konoha a estar algo alerta. De lo contrario, Tanigawa Maki no se habría tomado tan en serio. De hecho, este fue efectivamente el caso. En el último medio mes, varios equipos que partieron de Konohagakure hacia varios campos de batalla fueron emboscados y atacados. En circunstancias normales, cuando ocurren tales incidentes, la aldea debería aumentar el número de personal o suspender temporalmente el apoyo hasta que se eliminen los peligros ocultos antes de continuar. Sin embargo, la guerra se había prolongado hasta este punto, y Konoha también andaba algo escasa de personal. Aún así, en el frente no podía faltar gente, así que solo les quedaba prepararse y continuar. Precisamente por eso, Tanigawa Maki era tan serio. Al ver que nadie tenía objeciones, Tanigawa Maki asintió y luego dijo: muy bien, vámonos. Con esto, tomó la delantera y salió corriendo del pueblo. Al ver esto, los demás lo siguieron rápidamente. Pronto, el grupo abandonó el pueblo. Al mismo tiempo, sede de Road. En la oficina de Danzo. De repente se oyó un golpe en la puerta. Toc, toc, toc. Al oír el sonido, Danzo dijo sin levantar la cabeza: entren. Crujido. La puerta se abrió y entró un ninja raíz, arrodillado sobre una rodilla. Señor, Uchiha Seimei y Uchiha Shisui se han puesto en marcha. Al escuchar esto, Danzo finalmente dejó los documentos en su mano, levantó la cabeza y preguntó: ¿hay algún Uchiha Jonin acompañándolos? No, señor. El ninja raíz de abajo respondió afirmativamente. ¿Es eso así? Danzo murmuró, golpeando su dedo índice sobre el escritorio. Un momento después, ordenó con decisión: notifiquen de inmediato al escuadrón Lluvia Llorona para que actúen. Todo debe llevarse a cabo estrictamente según el plan. No se permiten errores. Sí, Danzo-sama. Después de responder, el ninja raíz desapareció. Mirando la figura que desaparecía, Danzo resopló fríamente y murmuró para sí mismo: Uchiha, HMPH. Al darse cuenta de que el viaje podría no ser pacífico, Seimei redujo su tiempo de entrenamiento a lo largo del camino, manteniendo siempre alta la energía para estar listo para responder ante cualquier emergencia. Los hechos demostraron que su cautela estaba justificada. Después de dejar la aldea, todo fue normal durante los primeros días, mientras aún estaban dentro de la Tierra del Fuego. Pero tan pronto como entraron en la Tierra de la Lluvia y no habían ido muy lejos, fueron atacados. Los atacantes no eran otros que un grupo de Iwanin.
Aunque todo el encuentro parecía una coincidencia, Seimei notó profundamente una mirada de suficiencia de realmente hay gente aquí en los ojos del Iwa Jonin líder. Viendo su avance y retirada organizados, estaba claro que estaban bien preparados y sabían que alguien pasaría por allí. Entonces la pregunta era, esta vez estaban tomando una ruta diferente y muy apartada, ¿cómo lo sabía el enemigo? Hay un traidor. De repente, un pensamiento apareció en su mente y Seimei inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Si realmente había un traidor, entonces el traidor estaba entre ellos o había obtenido la información correspondiente de los superiores de la aldea. Pero, de cualquier manera, significaba que el enemigo sabía mucho más sobre ellos de lo que ellos sabían sobre el enemigo. Y esta asimetría de información inevitablemente los colocaría en una desventaja significativa. De hecho, este fue efectivamente el caso. Después de solo unos minutos de lucha, su bando ya estaba en desventaja, con varias personas heridas y algunos genin incluso muertos. Por supuesto, esto no se debió únicamente a la asimetría de información, sino también a que el enemigo había preparado una emboscada de antemano. En términos de fuerza real, este grupo de Iwanin no era necesariamente mucho más fuerte que ellos. Después de todo, aunque este lugar no estaba dentro de la zona de defensa central de Konoha, todavía estaba dentro de su territorio, y el número de Iwanin que podían movilizarse era limitado. Por lo tanto, la situación actual se debió principalmente a que los tomaron por sorpresa. De lo contrario, no serían tan pasivos. En medio del caos, Tanigawa Maki les gritó a Seimei y Uchiha Shisui: Seimei, defiende el flanco izquierdo. Shisui, vigila el lado derecho. Después de decir eso, sin esperar su respuesta, gritó en voz alta: todos, síganme y avancen. Seimei originalmente quería conservar su energía y observar la situación antes de actuar. Inesperadamente, Tanigawa Maki le asignó directamente una tarea tan difícil. Después de una breve vacilación, Seimei finalmente decidió obedecer sus órdenes. De todos modos, ya había observado que, aunque los Iwanin presentes eran todos bastante capaces, todavía estaban un nivel por debajo de él. Este nivel de oponente no representaba una gran amenaza para él. Así que estuvo bien aportar un poco. Lo único que debía tener cuidado era el potencial traidor, así que cuando actuara más tarde, se concentraría en la defensa y la cobertura. Con esto en mente, Seimei se separó instantáneamente de su oponente actual y utilizó la técnica Body Flicker para llegar al flanco izquierdo del equipo. Luego, rápidamente formó sellos manuales y ejecutó el ninjutsu. Estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Una gran explosión de llamas salió exhalada de su boca, dividiéndose rápidamente y condensándose en innumerables bolas de fuego. Él controló estas bolas de fuego, dispersándolas y aplastándolas hacia Iwanin. En la vanguardia, un ninja de Iwa giró la cabeza para esquivar la bola de fuego. Sintiendo el intenso calor que emanaba, gritó de inmediato: todos, tengan cuidado. Al oír esto, los demás se sobresaltaron y rápidamente esquivaron las bolas de fuego entrantes. Las bolas de fuego, parecidas a semillas de bálsamo, volaron por todo el cielo, interrumpiendo instantáneamente el ritmo ofensivo del Iwanin. El lado de Seimei era así, y el lado de Uchiha Shisui no era menos impresionante. Él manejaba una espada corta, usando continuamente la técnica Body Flicker, moviéndose como un fantasma, corriendo y zigzagueando a través de las filas de Iwanin, desordenando su formación. Aprovechando esta oportunidad, Tanigawa Maki, mientras rechazaba los ataques de los Jonin enemigos, lideró al equipo para romper el cerco. Aproximadamente media hora después, el grupo de Seimei finalmente escapó del asedio de los ninjas de Iwa. Aunque no se habían librado por completo de la persecución, ya no eran tan pasivos como antes. Después de un breve descanso, Tanigawa Maki evaluó las bajas y, determinando que no podían derrotar al enemigo, reorganizó todo el equipo. Tenía un Tokubetsu Jonin que lideraba al equipo para seguir adelante, mientras él y los otros dos Tokubetsu Jonin, junto con 8 Chunin, se quedaban atrás para bloquear al enemigo. Como era de esperar, Seimei y Uchiha Shisui estaban entre esos 8.
Tras presenciar personalmente la batalla final de Seimei y Uchiha Shisui en los exámenes Chunin, Tanigawa Maki comprendía claramente su fuerza, sabiendo que sus habilidades de combate superaban con creces las de los Chunin comunes. Naturalmente, tuvo que mantenerlos a raya. Seimei y Uchiha Shisui no tuvieron objeciones a esto. Seimei también quería averiguar cómo el enemigo había obtenido su ruta. Por alguna razón, Seimei tenía la vaga sensación de que este asunto no era tan simple como había pensado inicialmente. Si no llegaba al fondo de esto, no podría dormir tranquilo. Fin del capítulo 88. Absorción de chakra. Una ligera llovizna caía del cielo, golpeando las hojas del bosque, juntándose y goteando al suelo, produciendo un sonido tipo Peter Pater. Un grupo de Iwanin caminaba rápidamente. De repente, la persona que iba delante se detuvo, miró a sus pies y gritó aterrorizado: «¡Retírate!». Mientras hablaba, retrocedió rápidamente. Al ver esto, los demás, aunque confundidos, se retiraron inmediatamente también. En ese momento, de repente se oyeron una serie de explosiones. Más adelante se alzaron varias bolas de fuego carmesí, la alta temperatura evaporó instantáneamente el agua de lluvia circundante y encendió muchos árboles. Es una etiqueta explosiva. Un Iwanin gritó. Al momento siguiente, una fuerte ráfaga de viento que traía una ola de calor se precipitó hacia ellos, haciéndoles casi imposible abrir los ojos. En ese momento, docenas de kunais volaron desde la oscuridad, apuntando directamente al equipo de Iwanin. ¡Cuidado! El Iwanin líder gritó, sacando su kunai y moviéndolo continuamente para bloquear el kunai entrante. Al ver esto, los otros Iwanin siguieron su ejemplo, defendiéndose de los ataques desde todas las direcciones. Cabe mencionar que estos ninjas de Iwa poseían buenas habilidades de combate. Aunque fueron sorprendidos, estabilizaron rápidamente su formación y nadie murió como resultado. Incluso el número de heridos fue pequeño y sus lesiones no fueron graves. La primera ola de ataques fue ineficaz, por lo que Tanigawa Maki abandonó decididamente la idea de una confrontación directa y ordenó la ejecución del Plan B. El llamado Plan B era esencialmente una guerra de guerrillas, arrastrando a los Iwanin a este bosque para permitir que el otro equipo se distanciara rápidamente del campo de batalla. Mientras se distanciaran, los ninjas de Iwa no se atreverían a perseguirlos. Al fin y al cabo, esto aún estaba dentro del territorio de Konoha, y perseguirlos precipitadamente era demasiado arriesgado. Los ninjas de Iwa ni siquiera se atreverían a enfrascarse en ellos por mucho tiempo. Una vez que llegaran los refuerzos de Konoha, quedarían rodeados. Precisamente por eso, Tanigawa Maki se atrevió a liderar a unas pocas personas para interceptar a un grupo de Iwanin. Varios silbatos de distintas duraciones sonaron en el bosque. Seimei los distinguió con atención por un instante y comprendió su significado. Plan B. Después de reflexionar por un momento, Seimei murmuró: Está bien. Desde que aprendió la técnica de absorción de chakras, no había tenido la oportunidad de practicarla en una situación real. Ahora, con esta oportunidad, naturalmente quería probarla. Pensando en esto, Seimei abandonó su posición original. Mientras tanto, los Iwanin, tras evadir la primera oleada de ataques, parecían temer los continuos. El equipo se dividió rápidamente en varios grupos, cada uno corriendo hacia la dirección desde la que se había lanzado el kunai. Pronto, los sonidos de una intensa lucha resonaron en el bosque. Por el lado de Seimei, también llegaron 3 Iwatsunin. Seimei se escondió en las ramas de un árbol, con su Sharingan de color rojo sangre, mirando fijamente a las 3 personas que estaban abajo, como un cazador acechando a su presa. Abajo. De repente un Iwanin se estremeció. Se volvió hacia su compañero y le preguntó: «Ishimatsu, ¿tienes la sensación de que algo nos está observando?» ¿Qué? ¿Tú también lo sientes? La expresión del Iwanin llamado Ishimatsu cambió drásticamente mientras exclamaba con sorpresa. En ese momento, los 3 Iwanin se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pero ya era demasiado tarde. Seimei saltó de las ramas, apareciendo de repente frente al Iwanin que acababa de hablar. Un destello de luz fría apareció cuando Seimei blandió su espada corta. Ishimatsu levantó su kunai, intentando bloquear.
Pero en ese momento, un par de Sharingan de color rojo sangre se reflejaron en sus pupilas, lo que le hizo perder el foco momentáneamente. Al momento siguiente, la espada corta le cortó el pecho, dejándole una herida profunda que dejó el hueso expuesto. En un instante, este Iwachunin perdió su capacidad de combate. Ishimatsu, el Iwanin que había hecho la pregunta antes, gritó cuando vio esto. Al mismo tiempo, lanzó su kunai, con la esperanza de evitar que Seimei acabara con él. Sin embargo, Seimei no tenía intención de hacerlo. Se hizo a un lado, esquivando el kunai, y cargó hacia otro Iwanin. La distancia era demasiado corta y esa persona solo pudo blandir su kunai para bloquear. Por un momento, el sonido del metal llenó el aire. El Iwanin que había lanzado el kunai finalmente reaccionó, sacó otro kunai y se unió a su compañero de equipo para atacar a Seimei. Sin embargo, ¿cómo podría la fuerza de estos dos Chunin comunes compararse con la de Seimei? Kenjutsu estilo Konoha más Kenjutsu estilo Uchiha, combinados con los dos Tomoe Sharingan, en poco tiempo, Seimei obtuvo la ventaja absoluta. Gotas de sudor frío mezcladas con agua de lluvia se deslizaban por los rostros de los dos Iwanin. Finalmente, después de otro contraataque fallido, un Iwanin de repente creó distancia, guardó su kunai y comenzó a formar sellos con las manos, aparentemente preparándose para usar algún ninjutsu. Pero la reacción de Seimei fue increíblemente rápida. En cuanto el oponente se desprendió, aprovechó la oportunidad y la habilidad hipnótica del Sharingan se activó. El Iwanin que luchaba contra él se congeló por un momento, y al instante siguiente, Seimei le atravesó el brazo derecho con la espada corta. Luego, pateó al Iwanin, enviándolo a volar y estrellándose fuertemente contra el tronco de un árbol cercano. PFFT. Un chorro de sangre brotó de la boca del ninja de Iwa. Ignorando el dolor, luchó por ponerse de pie. Pero en ese momento, Seimei lanzó 3 kunais más, perforando con precisión su otro brazo y ambas piernas. Un dolor intenso lo invadió, dejando finalmente a este Iwanin incapaz de combatir. En ese momento, el Iwanin que se había retirado, acababa de completar sus sellos manuales, y el ninjutsu ni siquiera se había desatado aún. Mientras estaba momentáneamente distraído, Seimei ya había cargado hacia él con su espada. Al ver esto, el Iwanin rápidamente recuperó la compostura, golpeó la palma de su mano contra el suelo y ejecutó el ninjutsu. Estilo tierra. Técnica del pantano de lodo. Al momento siguiente, el suelo bajo los pies de Seimei se suavizó, a punto de convertirse en un pantano. Pero su velocidad de reacción fue simplemente demasiado rápida, y sin nadie que lo detuviera, ya había abandonado el área afectada antes de que el ninjutsu surtiera efecto por completo. Corte. Se escuchó el sonido de una cuchilla cortando carne. Seimei, sosteniendo su espada corta, instantáneamente cortó un gran trozo de carne del hombro del Iwanin desenganchado. Si el oponente no hubiera esquivado rápidamente, este golpe de espada le habría cortado el cuello. Pero no se podía escapar para siempre. Originalmente, estos dos Iwanin juntos no eran rival para él, y ahora solo quedaba uno. Era aún menos rival para él. Después de solo una docena de movimientos, Seimei deshabilitó el otro brazo del oponente. Luego, formando rápidamente sellos con las manos, una bola de chakra apareció en su palma derecha y Seimei la presionó contra la parte posterior de la cabeza del oponente. Al momento siguiente, un flujo continuo de chakra fluyó desde el cuerpo del oponente, pasando por el punto de acupuntura del chakra en su palma derecha y hacia su propio cuerpo. Así es, Seimei estaba usando la técnica de absorción de chakra. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Después de unos 20 segundos, Seimei soltó su mano y el Iwanin frente a él se desplomó flácidamente en el suelo. Seimei abrió su panel y lo miró. Su chakra había aumentado casi 1000 puntos. Comparando esto con el proceso de extracción de chakra de ahora, Seimei comprendió aproximadamente los efectos de la técnica de absorción de chakra de nivel 1. Podía extraer alrededor de 100 puntos de chakra por segundo del cuerpo del enemigo y convertir la mitad en su propio chakra. Aunque la pérdida fue un poco significativa, incluso pequeñas ganancias seguían siendo ganancias, y a Seimei no le importó. Además, a medida que la técnica de absorción de chakra mejoraba, todas estas deficiencias podían mejorarse, por lo que no era un gran problema.
Capítulo 89. Capítulo 89. Al descubierto. Volviendo a la realidad, Seimei tomó la espada corta que estaba a su lado y la blandió hacia abajo, cortando sin esfuerzo la garganta del Iruanin que estaba frente a él. En verdad, si quería maximizar su uso, no debería haber matado al oponente directamente. En lugar de eso, podría haberlos encarcelado, obligándolos a refinar chakra continuamente y luego extraerlo de ellos a intervalos, obteniendo así una fuente constante de chakra. Sin embargo, la situación actual obviamente no le permitió hacerlo. Además, no tenía ningún medio efectivo para controlar al oponente en ese momento. En ese caso, Seimei solo podía eliminarlos a regañadientes. Apartando la mirada, Seimei centró su atención en el ninja de Iwa cuyas extremidades había perforado. Sin dudarlo, caminó directamente hacia él. En el camino, formó nuevamente sellos con las manos y activó la técnica de absorción de chakra, su mano derecha nuevamente envuelta en una capa de chakra. ¿Qué estás haciendo? Antes de que Seimei pudiera acercarse, el Iruanin gritó de miedo. Claramente, había presenciado lo que Seimei acababa de hacer. Pero a Seimei no le importó. Con un destello, apareció ante el ninja de Iwa y le agarró la cara. Al momento siguiente, un flujo continuo de chakra fluyó desde el cuerpo del oponente, a través de su mano derecha, hasta llegar al suyo. A esta persona le quedaba un poco más de chakra, por lo que Seimei lo absorbió durante casi 30 segundos antes de drenar completamente su chakra. Y ganó más de 1000 puntos de chakra. Sin perder tiempo, Seimei ejerció una ligera fuerza con ambas manos y entonces oyó un crujido. Le había roto el cuello al ninja de Iwa que tenía delante. Seimei se levantó y caminó hacia la tercera persona, la que había abatido primero. Debido a la herida en el pecho, ya había entrado en coma. Esto le ahorró a Seimei muchos problemas. Pasando sobre el charco de sangre, Seimei colocó su mano en la espalda del oponente y pasó unos 20 segundos drenando su chakra. Sin chakra que lo sustentara, esta persona perdió la vida en unas pocas respiraciones. Con esto, Seimei eliminó a 3 enemigos. Además del chakra consumido, obtuvo una ganancia neta de más de 3000 puntos de chakra. Esta cantidad de chakra fue suficiente para que él utilizara la técnica de reflexión del corazón más de 18 veces, lo que se tradujo en 6 puntos en el progreso de la evolución del Sharingan. Si acumulara 4 puntos más equivaldría a un día de progreso. En otras palabras, acercaría el momento para que su Sharingan evolucionara a 3 Tomoe un día más. Aunque solo fue un día, no olvidemos que Seimei solo había absorbido el chakra de 3 Chunin comunes esta vez. Si el número de objetivos fuera mayor o su nivel fuera mayor, el chakra que absorbería sin duda sería mayor, lo que le permitiría ahorrar aún más tiempo. No solo eso, sino que actualmente, su técnica de absorción de chakra estaba solo en el nivel 1, con una pérdida de conversión de chakra de casi el 50%. Si se volviera más competente y la pérdida disminuyera, el chakra que podría obtener también aumentaría, lo que sin duda aceleraría aún más la evolución de su Sharingan. Además, el chakra consumido durante la batalla no se desperdició. Se convirtió en competencia para otras habilidades. De esta manera, cuando volvió a cultivar, Seimei pudo reducir apropiadamente su inversión en estas habilidades y en su lugar asignar más chakra a la práctica de la técnica de reflexión del corazón. Esto aceleraría aún más la evolución de su Sharingan. Al pensar en esto, Seimei no pudo evitar soltar un largo suspiro de alivio. Por fin veía esperanza. Zas. 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 En ese momento, varios kunai fueron disparados repentinamente desde un costado. Al captar esto con la vista periférica, el Sharingan en las pupilas de Seimei giró rápidamente. Como una bala de cañón, se impulsó con ambos pies y se lanzó. Sin embargo, tan pronto como aterrizó, le dispararon varios kunai más. El ángulo de estos ataques de kunai era muy complejo, justo en el límite de su campo de visión. Incluso si blandía su espada para bloquearlos, no podía desviarlos por completo. Sin otra opción, Seimei solo pudo esquivarlo nuevamente. Sin embargo, lo que le esperaba era otro ataque furtivo con varios kunai. Seimei tuvo que seguir esquivando. Después de 5 esquivas consecutivas, Seimei finalmente encontró una oportunidad para contraatacar.
golpe, golpe, golpe usando un gran árbol para bloquear algunos de los kunai. Seimei blandió su espada corta, derribando a los pocos restantes. Luego, clavó la espada corta en el suelo, rápidamente formó sellos manuales y desató un estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego en la dirección de donde había venido el kunai. La enorme bola de fuego, que transportaba una ola de calor, se estrelló contra los arbustos. De repente, una figura salió disparada desde el interior. Al ver esto, Seimei inmediatamente sacó varios shuriken y se los arrojó a la figura. Sin embargo, la velocidad de reacción de esta persona fue rapidísima. Al ver venir los shuriken, inmediatamente blandió su kunai, desviando los shuriken que bloqueaban su camino. Luego, con un destello, se esquivaron detrás de un árbol, evitando los ataques de los shuriken restantes. Seimei originalmente tenía la intención de continuar su asalto. Pero justo entonces, detrás del kunai que había esquivado antes, aparecieron unos cables de acero delgados y casi invisibles. De repente, el área donde se encontraba era como una jaula, envuelta por una red formada por alambres de acero. Además, esta red se estaba reduciendo rápidamente. Si fuera una persona común y corriente, podría haber caído en la trampa, pero Seimei tenía el Sharingan. Aunque la situación anterior era urgente, todavía confiaba en la poderosa percepción del Sharingan para notar las pistas detrás de esos kunai. Por lo tanto, había previsto todo esto. En ese caso, era imposible que lo atraparan. Giró su cuerpo como un gimnasta, evitando el contacto con todos los cables de acero y escabulléndose antes de que se cerraran sobre él. El ataque preparado falló y el agresor oculto detuvo su ataque. De repente, la escena quedó en silencio. Seimei miró a su alrededor y, tras un largo rato, dijo: «Sal. Si quieres matarme, esconderte en las sombras no será suficiente». «Pierde, pierde, pierde». Se oyeron unos pasos débiles acercándose. Dos figuras emergieron de la oscuridad. Seimei miró hacia el sonido y frunció el ceño ligeramente. Aunque estos dos individuos llevaban y además de Iwagakure y uniformes Chunin, su aura era completamente diferente a la de otros Iwanin. ¿Iwa-Anbu? Este pensamiento cruzó la mente de Seimei, pero rápidamente lo descartó. Incluso los ninjas Anbu de Iwa no deberían tener una aura tan única. En la percepción de Seimei, estos dos eran como personas muertas, desprovistas de cualquier vitalidad que posean los seres vivos. Si el Sharingan no le hubiera dicho claramente que estos dos estaban realmente vivos, Seimei habría pensado que eran cadáveres controlados. Entonces, ¿qué clase de ninja tendría semejante aura? Seimei reflexionó. De repente, pensó en alguien. Danzo. No era que el propio Danzo tuviera esa aura mortal, sino que los ninjas de la organización raíz que él dirigía tenían una cualidad similar. Recordó que al final de los exámenes Chunin, cuando sintió la malicia de Danzo y miró en su dirección, parecía que la figura a su lado tenía una aura similar. Sin embargo, en ese momento, para evitar atraer la atención de Danzo, no miró de cerca y rápidamente desvió la mirada después de una breve mirada. Ahora parecía que había sido una ilusión. Que no quisiera causar problemas no significaba que estos no lo buscarían. Danzo. Seimei apretó los dientes y escupió estas dos palabras. Al mismo tiempo, miró a ambos, tratando de discernir algo en sus expresiones. Sin embargo, resultó que estaba pensando demasiado. Las expresiones de los dos no habían cambiado de principio a fin, incluso después de escuchar el nombre de Danzo. Pero esto confirmó aún más sus sospechas. Solo los ninjas raíz que se habían borrado a sí mismos podían exhibir tal aura. Simplemente no sabía por qué lo tenían en la mira. ¿Era simplemente porque era miembro del clan Uchiha? Esperar. Eso realmente podría ser el caso. Teniendo en cuenta el prejuicio de Danzo contra el clan Uchiha y su codicia por el Sharingan, de hecho era posible que intentara eliminarlo, una futura estrella del clan Uchiha. Mientras aún estaba reflexionando, los dos ninjas raíz lanzaron su ataque. Capítulo 90. Capítulo 90. La barrera del demonio de sangre. Sonido metálico. Clan, clan, clan. Se escucharon una serie de ruidos metálicos chocando. Seimei blandió su espada corta, bloqueando una docena de ataques de los dos en un instante, pero no había alegría en su rostro.
La presión que estos dos ejercieron sobre él juntos fue mucho mayor que la de los dos Iguanin de antes. Esos dos Iguanin todavía considerarían su propia seguridad durante la pelea. Pero estos dos frente a él eran diferentes. No solo no les importaba su propia seguridad, sino que incluso actuaban deliberadamente como escudos para crear oportunidades para su compañero. Este tipo de estilo de lucha imprudente realmente hizo que Seimei se sintiera un poco nervioso. En circunstancias normales, Seimei podría correr el riesgo de resultar herido para eliminar a uno primero y luego ocuparse del otro. Pero no ahora. Seimei observó los kunais que tenían en las manos, que brillaban con una luz púrpura oscura. Si acertó, probablemente estaban cubiertos con algún tipo de veneno potente. Bajo estas circunstancias, Seimei naturalmente no se atrevió a dejar que lo lastimaran fácilmente. Así que solo pudo arreglárselas temporalmente. Afortunadamente, la esgrima de Seimei era superior a la de ellos. Tras adaptarse a su ritmo, rápidamente recuperó la ventaja. En poco tiempo, ambos presentaron varias heridas. ¿Pero qué podía decir? Eran, en efecto, herramientas de misión entrenadas por la organización Raíz. Incluso heridos, su efectividad en combate no disminuyó en lo más mínimo. Sin embargo, los humanos seguían siendo humanos. Por muy fuerte que fuera su voluntad, una vez que sus cuerpos no la soportaban, su poder de combate decaía naturalmente. En ese momento llegaría su oportunidad. Por lo tanto, Seimei no tenía prisa. Luchó con firmeza, reduciendo poco a poco sus puntos de vida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Seimei de repente se dio cuenta de que algo parecía andar mal. Lógicamente hablando, sus intenciones eran muy obvias y era imposible que estos dos no lo notaran. Y con la forma de hacer las cosas de los ninja raíz, nunca aceptarían una muerte lenta. Entonces, lo más probable es que lanzaran un feroz contraataque, y Seimei estaba preparado para lidiar con sus represalias. Pero la realidad era que eran como si hubieran perdido la inteligencia, completamente inconscientes del peligro, perdiendo el tiempo tontamente con él aquí. Sangraban por todas partes, pero aún así no estaban ansiosos. Esperar. Sangre. De repente, Seimei se dio cuenta de algo y miró a su alrededor. En algún momento, el suelo circundante ya estaba cubierto de sangre. Estas manchas se unieron, formando tenuemente la forma de un sello. Seimei exclamó para sus adentros: "No está bien", y luego saltó hacia atrás. Pero en ese momento, uno de los ninjas raíz se abalanzó repentinamente hacia adelante, reteniendo desesperadamente a Seimei, mientras que el otro comenzó a formar rápidamente sellos manuales. La sangre de sus heridas brotó rápidamente, formando docenas de líneas de color rojo sangre en su cuerpo. Luego, estas líneas de sangre se extendieron rápidamente hacia abajo, a lo largo de sus pies, conectándose con la sangre salpicada en el suelo cercano. Después de eso, la sangre se retorció, transformándose en patrones de sellado ordenados. Barrera del demonio de sangre, actívala. Un grito bajo provino del ninja raíz cubierto de líneas de sangre. Al momento siguiente, 4 barreras de color rojo sangre se levantaron abruptamente, convergiendo finalmente en la parte superior, formando una pequeña barrera de unos 20 metros de largo, 20 metros de ancho y 10 metros de alto. En ese momento, el ninja raíz que estaba bloqueando desesperadamente a Seimei se retiró repentinamente, arrastrando su cuerpo gravemente herido y creando cierta distancia entre ellos. Seimei no lo persiguió, sino que observó cuidadosamente la barrera circundante con su Sharingan. Había oído el nombre que acababa de gritar la otra parte. Barrera del demonio de sangre. Entonces, ¿dónde estaba el demonio de sangre? Mientras pensaba esto, Seimei vio al ninja Rod gravemente herido apuñalarse repentinamente el kunai en el corazón y luego sacarlo con una expresión en blanco. Al momento siguiente, la sangre brotó, empapando su ropa y convirtiéndolo en una figura empapada de sangre. Entonces, la barrera circundante pareció percibir algo y brilló levemente más. Seimei observó con cautela al ninja raíz que se había suicidado repentinamente. Sintiendo que su fuerza vital menguaba rápidamente, se preguntó por qué la otra parte haría esto cuando. El aura del oponente se estabilizó de repente.
Aunque no era muy diferente a la de una persona moribunda, al menos no estaba realmente muerto. Un mal presentimiento surgió en su corazón. Seimei no dudó más. Con un destello, apareció ante su oponente y blandió su espada, cercenándole al instante la mitad del cuello. Al sufrir una lesión tan grave, el ninja raíz que estaba frente a él cayó directamente al suelo. Sin embargo, antes de que Seimei pudiera regocijarse, descubrió que la fuerza vital del oponente aún existía. Mirando con atención, vio que la sangre en la parte cortada del cuello se retorcía, curando realmente esta herida fatal. ¿Podría ser este el llamado demonio de sangre? Seimei se llenó de dudas y atacó con 2 golpes de espada más. Sin embargo, el resultado fue el mismo que antes. Las heridas causadas por estos 2 golpes sanaron con el retorcimiento de la sangre, y la curación fue incluso más rápida que antes. ¿Inmune a los ataques físicos? Seimei tranquilizó su mente, reflexionando sobre la razón detrás de esto. Con un pensamiento, estaba a punto de usar ninjutsu para atacar. Pero en ese momento, un gruñido inhumano surgió de la boca del oponente. Entonces, su figura saltó como un rayo y el kunai en su mano se dirigió directamente hacia el pecho de Seimei. Al mismo tiempo, los otros ninjas raíz también lanzaron varios shuriken, sellando la retirada de Seimei mientras apuntaban a sus puntos vitales. El Sharingan en los ojos de Seimei giró rápidamente, y al instante agitó su espada varias veces, bloqueando todos los ataques. Pero esto fue solo el comienzo. En los siguientes momentos, el ninja raíz en la distancia usó la figura empapada de sangre como escudo, lanzando ataques continuamente. La figura empapada de sangre fue asesinada innumerables veces por Seimei, pero permaneció activa y animada. Seimei quiso usar jutsu estilo fuego varias veces para probar si el oponente también era inmune a los ataques de ninjutsu, pero no pudo encontrar la oportunidad. Había que decir que un escudo de carne que resucitaba infinitamente era realmente problemático. Fue solo porque la habilidad con la espada de Seimei era excepcional y los 2 oponentes no podían acercarse a él, que no sufrió heridas graves. Seimei también había intentado usar genjutsu para controlar la figura empapada de sangre. Sin embargo, con el creciente número de muertes, el oponente casi había perdido toda racionalidad y solo lo atacó sin pensar. El genjutsu de Seimei no tuvo ningún efecto sobre él, como un buey de arcilla entrando al mar. Claramente, el ninja raíz había venido preparado. Sin otra opción, Seimei solo pudo apuntar a los otros ninjas raíz. Desafortunadamente, el oponente era escurridizo y no pudo enfrentarlo de frente. Afortunadamente, con la ayuda del Sharingan, finalmente pudo predecir los movimientos del oponente y encontrar una oportunidad. Zas. Zas. 2 golpes de espada cortaron la garganta y la mano derecha de la figura empapada en sangre. Como si pudiera prever el futuro, Seimei esquivó lateralmente la estocada del kunai del otro ninja raíz. Luego, se lanzó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos al instante. La habilidad hipnótica del Sharingan se activó, causando que el oponente perdiera la concentración brevemente. Aprovechando esta oportunidad, Seimei blandió su espada corta. Corte se escuchó el sonido de una cuchilla cortando carne. Cortó directamente una herida de medio pie de largo en el pecho del ninja raíz que estaba frente a él. El intenso dolor despertó al ninja raíz de su aturdimiento. Estaba a punto de retirarse, pero Seimei no quería perder la oportunidad. Giró la mano izquierda y un shuriken apareció en su palma. ¡Zas! El shuriken salió volando y se clavó con precisión en la garganta del oponente. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.